Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Garzón, pertenezco al programa de Ingeniería de Software y vamos a dar explicación a la solución para la clase de inteligencia artificial utilizando el método Minimax o mínimos y máximos para el problema del juego de tres en línea o Tic-Tac-Toe conocido en la parte norteamericana. Mm, bueno, el programa lo diseñé en Python utilizando una librería llamada Pygame que nos permite como hacer juegos de escritorio. Entonces, voy a explicar en qué consiste el juego. Una vez da como la primera ejecución, como mostrando cómo se comporta el juego antes de explicar el código. Entonces, arrancando el juego tenemos una interfaz donde nos permite conocer como el tablero principal, donde el objetivo del juego es completar tres líneas con la misma figura, que un jugador complete tres líneas con su figura. Entonces, por ejemplo, si yo arranco indicando mi figura X acá como player uno, la inteligencia artificial, el programa lo que hace es pues evaluar desde el estado inicial de ese evento, que en este caso es esta X. Él evalúa, él usualmente comienza con la posición 00 en esa matriz. Cuando pues una arrancación no la pone ahí, pues evaluará eso. Entonces él tiene todas las ramas y evalúa cuál es la posibilidad de, de ganar. Entonces, el concepto de min-max consiste en, por una rama, él busca si pone su figura ahí, qué eventos puede concatenar eso. Entonces, usualmente se utiliza números como el más uno, menos uno o cero. Menos uno indica que la inteligencia ha encontrado una posible solución para ganar. Cuando es cero es porque está abierto, es decir, todavía no hay suficiente información como para determinar si se va a ganar o no, o que el juego va a quedar empatado. Y cuando esto pase, entonces, pues la inteligencia tomará la mejor decisión para completar su victoria. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial nos dice que marcó en esta posición 00 y con una evaluación de la rama de cero. Es decir, que todavía está abierto, que todavía no se define si va a ganar o no. Posiblemente si yo juego, hago una jugada para que la inteligencia gane, por ejemplo, tal vez acá. Ahí ya él cambió. La inteligencia dijo, oh, aquí ya encontré una manera de solucionarlo con una victoria. Entonces, si yo continúo, vamos a bloquearlo. Él dice, él acá otra vez dice, tengo todavía oportunidad de ganar. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo que hacer dos bloqueos y es imposible, entonces donde yo bloquee, él va a ganar. Si yo lo coloco acá, automáticamente él gana acá y pues resuelve el problema. Entonces, para los casos en el que se intente ganar, por ejemplo, voy a colocar acá, él evalúa por en la posición 00, usualmente. Si yo lo pongo acá y él me bloquea, si lo pongo acá, él me bloquea, yo lo bloqueo a él y de todas maneras él ya ganó y encontró su solución. Una vez más, si yo ubico mi posición acá donde él va a arrancar, entonces él ya lo intenta, sabe que acá hay una posibilidad grande. Si él pone su figura en la posición 0, 0, 1 o en la posición 1, 0 o en la posición 2, 0 o en la posición 2, 1, yo tengo muchas posibilidades de ganar. Entonces él por eso ubica su figura en el centro, donde las posibilidades, según todo el listado de posibles soluciones que él encontró, evalúa. Entonces acá yo ya sé que él tiene, que el juego está abierto. Aquí nadie ganó, de hecho. Entonces vamos a explicar cómo se comporta el código. Comenzamos seteando algunas constantes, unas variables constantes para temas de visualización gráfica y pues de estilo. Entonces, el tamaño del tablero, el número de columnas y de filas,
el número de cuadros, que pues es la división de estos dos. Em, no, bueno, esto es aparte del radius para ubicar, para hacer la figura círculo pues sí, para hacer la figura círculo, esto es para hacer la cruz o la X, y los colores que se van a utilizar, tanto para el background como la línea, la figura del círculo y la figura X. Em, Ahora, como parte de las importaciones, se utiliza la librería de copy, la del sistema, Pygame, como lo expliqué al principio, para crear la interfaz gráfica como el juego. eh, Random, la librería Random, para crear en una parte del juego se puede llegar a jugar con inteligencia artificial, pero de manera aleatoria, es decir, que uno puede cliquear y él va a dar aleatoriamente donde esté vacío, va a colocar sin hacer el pensamiento o el algoritmo de MindMax. Importamos pues, las constantes y entonces comenzamos como a explicar en qué consiste. Existen tres clases en este juego, las cuales son la clase de tablero, la clase Artificial Intelligence o AI y la clase Game. Entonces, para la primera clase existen los métodos, pues un método constructor, donde establece, gracias a la librería NumPy, hace como una matriz como para nosotros ir testeando desde la parte de la consola, para ubicar las posiciones, el 00, el 01, el 02 y así sucesivamente. Existe un método para final state o final status, en el cual nos va a decir que retorne este método, que retorne 0, si aún no hay un ganador o si está empatado el juego. Retorna 1 si el jugador 1, que es el humano, gana, o retorne 2 si gana el jugador 2, que es la inteligencia artificial. Entonces, para este estado, entonces, se evalúa de la manera que uno gana verticalmente, de la manera que uno gana horizontalmente, de la manera que uno gana de forma diagonal descendente y la que uno gana de forma diagonal ascendente. Entonces, para esto se evalúa las posiciones de las figuras y también, de acuerdo a este método, podemos, perdón, este pedazo de código, en esta parte del código podemos establecer si se cumple que se diligencien los tres cuadros, pues que marque una línea. Esto es lo que hace este código, prácticamente esta partecita. Y así con las cuatro validaciones. Existe otro método que es el que, el que va a marcar cada cuadro. Entonces, él va con esta va a marcar precisamente si encuentra vacío, marca y va a informar eso. Y va a aumentar un contador en donde indicamos qué cuadros están diligenciados o ya están llenos. Em, Existe un método para determinar si, para retornar cuando todo el tablero esté en cero. Este método nos va a dar precisamente esta parte, indicando que si todo el tablero está en cero, pues que me devuelva otra matriz o otra lista de datos con las posiciones que se están yendo, que se están llenando, por decirlo así. Entonces acá, gracias a esta lista, pues vamos con este append, vamos pues llenando esa lista donde digamos cada cuadro se está llenando o no. Tenemos un método para definir si el tablero está lleno, tenemos otro método para definir si está vacío. Eso en cuanto a la clase tablero o board. La otra clase es la inteligencia artificial y aquí es donde entra el grueso del código y es la que se va a explicar más. Entonces existe
Esta es la random, la clase random, en la que yo explicaba que se creó primero para comparar cómo funciona la inteligencia artificial versus un modo aleatorio. Entonces, esta parte, este pedazo de código, este método nos da esa, ese método, ese juego random donde simplemente la inteligencia pone donde quiera. Em, Existe también el algoritmo, entonces se creó el método min-max, el cual recibe un parámetro que es el tablero y también recibe un parámetro que es el maximizing, el cual vamos a explicar posteriormente. Entonces, él va a evaluar de acuerdo a la función que vimos arriba del tablero, el final state, donde está 0, 1 y 2, para cuando sea 0, cuando uno ha ganado 1, cuando no se ha ganado aún o está empatado, 1 el player 1 y 2 el player 2. Entonces, cuando el player 1 está ganando, entonces este caso lo va a poner como 1 para la evaluación que va a hacer el algoritmo. Cuando el jugador 2 vaya ganando o va a ganar, o gana, va a poner el -1 para el método, para el algoritmo. Entonces, y cuando está empatado o abierto, pues entonces va a poner 0. Entonces, vamos a decir que si el parámetro que recibe acá, que es maximizing, que este es un método de recursión. Entonces, él se va a ir iterando él mismo hasta que encuentre la solución y eso es lo que hace el algoritmo prácticamente como inteligencia artificial. Entonces, él va a ingresarse a sí mismo, o sea, el método recursivo, donde va a evaluar una cantidad para, eh, para, para el tema de saber cuál es la opción o la rama donde va más apropiada. Entonces él va evaluando. Si yo pongo acá esta figura 100 veces, ¿no? Va evaluando 100 veces, en este caso uno puede setear esto, que me evalúe hasta 100 veces cuánto pasa eso. Pues usualmente no llega a 100, pero entonces si pongo el círculo acá, en el caso de la inteligencia artificial 2 la posición 001, entonces él comienza por esa rama. ¿Qué pasa si él pone acá, si yo pongo acá, si yo pongo acá? Entonces, cuando no tiene suficiente información, pues queda en cero y va evaluando así. Cuando sabe que hay un momento en, en el flujo del programa o en el flujo del juego que puede tener dos caminos, uno si pone bien para ganar y otro si pone mal como para no ganar. Entonces ahí es donde se convierte en esa comparación del -1 y el más, para saber por cuál camino coger. Entonces, usualmente el -1 es el que le va a dar la, el resultado del algoritmo para decidir irse por ahí. Entonces, eh, se setean algunas variables acá. Para el tema de, de imaginar, en este caso, entre comillas, cuál sería la solución, se crea un tablero un tablero temporal en la memoria donde él comienza a diligenciar o a llenar según los métodos, según lo que el método recursivo le vaya dando. Entonces, esta es la magia del código. Prácticamente acá, en este bucle, es donde se sabe que él está evaluando, cada decisión. ¿Por qué? Porque en este método, en esta variable eval de evaluate, él llama a sí mismo su método de recursión, en este caso, que es el mindmax, y lo llama acá. Dígale OGA, pero hágalo con la tabla temporal, con el tablero temporal, no con el que está en la visualización, sino el temporal que está trabajando por debajo. Y él comienza a evaluar, a evaluar, a evaluar hasta que consigue pues el mejor movimiento. Esto va a retornar el máximo de evaluaciones y el mejor movimiento. Em, ¿Qué más podemos decir? En el método, en el class game, para no alargar el video, tenemos métodos como el show lines, que es prácticamente para la interfaz gráfica, mostrar las cuatro líneas. Está el método drawFi o drawFigure,
figure, que es para pues, dibujar la X y el círculo. Está también, está el método make move, que esto es lo que hace es decir, marcar, marcar prácticamente, cuando lea el evento, marca la X o el círculo, dependiendo del jugador. El próximo turno, acá es donde se decide cuál es su jugador por medio de la función módulo, o bueno, sí, de la operación módulo, en donde indica que si el jugador, por ejemplo, nosotros lo tenemos seteado como uno, el jugador uno arranca, ¿no? Entonces, de, el módulo 2 de uno pues es un impar, es decir, uno. Esto retorna uno. Entonces, cuando le sumamos uno, pues ya sabemos que el próximo jugador pues va a ser uno más uno del 2. Cuando el jugador es 2, pues el módulo 2 de 2, 0 más uno pues uno. Entonces vuelve otra vez a retornar el jugador uno en su turno. Entonces ahí está el swap o el cambio de turnos. Em, Aquí hay un cambio de modo donde se establece cuando se puede jugar con la inteligencia artificial o cuando se puede jugar con player versus player, jugador-jugador, que es el método random que decía. También hay otros dos métodos, uno que es isover cuando se detecta o cuando quiere saberse que el juego ya no acaba, sí, que ya terminó, que ya quedó o un ganador, o ya todas las casillas están, las nueve casillas están diligenciadas, pero no hubo ganador, entonces evita que el programa, pues, se rompa. Y el modo reset, que es oprimiendo la tecla R, ahorita la vamos a ver, vamos a volver a borrar las figuras del tablero y volver a empezar. Entonces, con este self init hace este proceso. Y pues nuestro principal bucle donde ejecuta es nuestro bucle while con sus bucles internos for cuando detecta eventos. Entonces acá tenemos que cuando con el modo del juego lo pusimos que detecte cuando la tecla se opine, la tecla G, la tecla R para el reset y la tecla 0 cuando quiera jugar random con la inteligencia artificial, lo que decía, que se pone, que no piensa, sino que simplemente por la librería random que importamos pone donde encuentre vacío, sin pensar si va a ganar o no. Y para se teclea la tecla 1 o se tipea la tecla 1 para que juguemos con la inteligencia artificial, que es el modo default, para que ella haga su estudio y jugamos con la inteligencia artificial. Aquí está el click event, pues simplemente es cliquear en la casilla y pone la figura y, y ya, eso es todo por parte del juego. Entonces, no alargo más el video. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.